termina la sesión, el estudiante infiere qué fármacos indicar para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades que involucran al sistema nervioso autónomo, cumpliendo la condición de que estos posean un óptimo perfil farmacocinético, farmacodinámico, de eficacia y seguridad. ¿Autónomo? ¿Por qué autónomo? Central. Central. En representación, por ejemplo, tenemos un caso clínico, no sé si alguien quisiera leerlo. Paciente de 18 años, 1,75 m de altura y 95 kilos de peso, diagnosticada de síndrome de Prader-Willi, que ingresa de forma programada para salpingectomía bilateral, tratada con hormona de crecimiento durante 2 años desde los 11 años de edad. Antecedentes quirúrgicos, genitalectomía, adenoidectomía y estrabismo sin haber presentado problemas anestésicos. ¿Sigo? Sí. En la exploración cardiovascular y respiratoria no se objetivaron hallazgos patológicos y la analítica preoperatoria resultó normal, salvo una hemoglobina de 11.7. La evaluación de la vía aérea no evidenció dificultades aparentes. El procedimiento anestésico. A la llegada de la paciente, a la unidad se constató el mantenimiento del ayuno preoperatorio. En la sala de adaptación, al medio SAM se canalizó un acceso venoso y CRP médico con 2 miligramos de midazolam. En el quirófano se monitorizó con SPO2 y tensión arterial invasiva. Tras administrar 2 miligramos de midazolam, se procedió a la inducción anestésica con 200 miligramos de propofol y 100 miligramos de fentanilo. La intubación con tubo orotraqueal 7.5 transcurrió sin incidencias, objetivándose un CORMAC y a la laringoscopía directa. El mantenimiento se realizó con deflurano, perfusión de remifentanilo entre 0.05 a 0.15 microgramos por kilo minuto y ventilación mecánica controlada por volumen. Asimismo se le administraron dexametasona 8 miligramos, omeprazol 40 miligramos y dexketoprofeno 50 miligramos. La evaluación del procedimiento, 1 hora y 3 minutos. A pesar de no repetir la dosis de rocuronio, se administraron 90 miligramos de Sugamadex. La extubación se realizó sin incidencias y pasó a la URPA. URPA y SAM. En la URPA la paciente se mantuvo estable y no presentó dolor. Al poco tiempo manifestó deseos de comer y de estar con su familia, por lo que fue trasladada a la SAM a los 30 minutos. Se inició la tolerancia 1 hora tras la extubación sin presentar problemas y la deambulación a las 2 horas y 30 minutos. La paciente fue dada de alta a las 3 horas y 30 minutos de la analización de la cirugía. No, finalización. Bien, como podemos ver, gracias. En el caso clínico, en la paciente presenta el síndrome de Prader-Willi. ¿Cuáles creen ustedes que serían los factores de riesgo de este paciente que podrían alterar, en este caso, los anestésicos? El sobrepeso, la obesidad. Aparte de que en estos casos los pacientes que tienen este número de Prader-Willi tienen las vías aéreas más pequeñas. Entonces vamos a tener que tener un mejor cuidado de lo que sería la ventilación, porque como sabemos los anestésicos más que nada los generales generan una depresión respiratoria de diversos grados. Siguiente. Al final se va a resolver el caso clínico. Siguiente. Continuando con la definición de clasificación, tenemos a los anestésicos generales. En este caso, estos van a describir el sistema nervioso central lo suficiente como para poder realizar una cirugía. Estos anestésicos generales, como ya mencioné, van a producir diversos grados de depresión respiratoria. Es por eso que el anestesiólogo o el cirujano tiene que estar en un constante control de los signos vitales. Y más que nada, algo importante es que los pacientes tienen que estar intubados. Ahora, hablando de la clasificación, vamos a tener a los anestésicos hipnóticos y a los auxiliares. Dentro de los hipnóticos tenemos a los parenterales y a los inhalados. En los parenterales, como se menciona, más que nada es por administración por la vía intravenosa e intramuscular, y entre ellos tenemos al propofol, la ketamina, el etomidato y el tiopental. Los más usados en este caso va a ser el propofol y la ketamina, pero la ketamina también va a tener un efecto analgésico. En el caso de los inhalados, estas van a ser administradas por vías respiratorias y más que nada van a ser líquidos volátiles, que al ponerlos en una máquina vaporizadora se van a vaporizar y de esta manera van a ingresar hacia el organismo, más que nada a los alveolos, después a la sangre y se distribuyen al sistema nervioso central. Dentro del grupo de los hipnóticos tenemos al isoflurano, sevoflurano, leflurano y el óxido nitroso. El más usado en este caso sería el sevoflurano. Y haciendo énfasis en los inhalados, vamos a hablar sobre la CAM, la concentración alveolar mínima.
que esta es más que nada la dosis mínima que se le tiene que dar a los pacientes, al 50% de los pacientes, para que estos no puedan sentir nada. Entonces, un anestésico tendría que tener una menor TAM para que no pueda generar tanto daño, por decirlo de esta manera. Ahora, hablando de los anestésicos auxiliares, tenemos a los bloqueadores neuromusculares y a los anestésicos opioides. En el caso de los bloqueadores neuromusculares, estos más que nada van a generar la relajación muscular. Y tenemos los despolarizantes y los no despolarizantes. Como siempre tenemos el vancuronio, alopuronio. Más que nada los despolarizantes no se usan tanto, ahora se usan más los no despolarizantes. Y en los analgésicos opioides, estos se van a unir a los receptores MU, los opioides, y tenemos la morfina, el fentanilo y la meperidina. El más usado va a ser el fentanilo. Y con los anestésicos auxiliares, especialmente los opioides, hay que tener cuidado, ya que los opioides van a ser antiperisálticos. Y algo que se presenta mucho en lo que sería en cirugía es el líquido paralítico postoperatorio, que más que nada es la parálisis de los intestinos. Entonces, cuando el paciente sale de cirugía va a presentar gran cantidad de bacterias, lo que van a necrosar las asas, entonces van a tener que reingresar al paciente a sala. Ahora, hablando de las fases de la anestesia, van a haber 4 fases. El primero va a ser la inducción, que en este caso se va a inducir al paciente a una pérdida de conciencia, se va a estar en un estado de sedación, y esto se va a generar primero administrando los hipnóticos, como el propofol o el sevoflurano, pero más que nada el propofol. Y también se menciona que se le puede administrar una benzodiazepina como un hipnótico, en este caso el midazolam. En la fase de inducción también se va a generar una analgesia, que esta puede ser a través de la inducción del fentanilo. La ketamina, como ya mencioné, también puede tener un efecto analgésico. Y también un bloqueo muscular, como se le puede suministrar rocuronio y la succinilcolina. Con la succinilcolina hay que tener cuidado con los pacientes que tienen hipertermia marina, más que nada. Y el bloqueador muscular se le administra, ya que, como mencioné, los anestesios generales, los pacientes necesitan una intubación orotraqueal, porque es imposible que un anestésico general o más que nada una cirugía te cause un 0% de riesgo. Toda cirugía siempre tiene su nivel de gravedad, ¿no? Ahora, la segunda fase sería la fase de mantenimiento, que en este caso es un correcto grado de profundidad anestésica, que va a seguir suministrando lo que sería el hipnótico, el anestésico y el relajante muscular, porque no quisiéramos que en plena cirugía nuestro paciente se despierte, ¿no? En la tercera fase sería el recobro de conciencia, que en este caso más que nada va a ser la disminución progresiva de la dosificación, ya sea de los hipnóticos, los analgésicos y del relajante muscular, ¿no? Y bloqueador muscular. Y el paciente en esta fase va a ir retomando la conciencia poco a poco. En la parte postoperatoria ya, que sería la última, en esta el paciente recupera la conciencia y va a recuperar la estabilidad tanto cardiovascular, respiratoria y los movimientos de las extremidades. Siguiente. Ahora, hablando de los anestésicos locales, estos van a más que nada referirse a la pérdida de la sensibilidad en una región limitada del cuerpo. En los anestésicos generales tenemos en la clasificación a los ésteres y a las amidas. En el caso de los ésteres vamos a tener de acción corta y de acción larga. En los ésteres tenemos a la proteína, tetracaína, cloroprocaína, procaína y benzocaína. En las amidas también de igual manera van a haber amidas de acción media y de acción larga, y en este caso tenemos a la lidocaína, bupivacaína, mepivacaína, prilocaína y ropivacaína. Más que una memotecnia, como un tip para recordar a qué pertenecen, si son ésteres o sus amidas, los ésteres van a tener solamente una I en su nombre, y las amidas van a contener 2 I, entonces va a ser una forma de poder diferenciarlos entre ésteres y amidas. Aquí tenemos un cuadro para ver cuáles son del grupo ésteres, por ejemplo, cuál tiene acción corta, en este caso sería la procaína, cloroprocaína, la benzocaína, y de acción larga la tetracaína. Y en el caso de las amidas, de acción intermedia vamos a tener la lidocaína, prilocaína, mepivacaína, y de acción larga la bupivacaína, etidocaína y la ropivacaína. En este cuadro tenemos más que nada para qué tipo de intervención se usaría cada uno. Por ejemplo, la tetracaína para una infusión tópica, y la más común y la más conocida, la lidocaína, que también sería para una intervención tópica o más que nada para la anestesia epidural. Siguiente. En importancia del tema, tenemos en este artículo de que se menciona que la terapia de inducción lipídica se va a recomendar ampliamente para el tratamiento del EISALT, que es la intoxicación sistémica,
quirúrgica por anestésicos locales, ya que esta disminuye en un 10% por año al usar esta terapia de inducción lipídica, ¿no? La intoxicación sistémica por anestésicos locales va a afectar principalmente el sistema nervioso central y el sistema nervioso cardiovascular y puede llegar a ser fatal. En el caso de Perú, en 2022 se realizó 210.144 cirugías a pacientes tanto pediátricos y adultos a nivel nacional, lo que representó un incremento del 30% respecto al total en el 2021, en el que se hicieron 78.000 operaciones. Según la fuente, todas las cirugías salieron exitosas, entonces podemos ver que aparentemente hay un buen manejo de lo que sería la anestesia. Ahora, el New England Journal of Medicine, en el caso de España, publicó que sobre los 4 millones de intervenciones quirúrgicas que se realizan actualmente en España, únicamente hay entre 20 y 25 pacientes al año que mueren por causa directa de anestésicos, en lugar de los 4.000 que se registraron hace 60 años. Entonces también vamos viendo una mejoría en este caso de la aplicación de los anestésicos. Y por último tenemos el efecto de diferentes técnicas de anestesia sobre la oxigenación cerebral en la cirugía torácica. En este caso tenemos este estudio se basa en una población de 60 y aleatoriamente se dividieron en dos grupos. En el primer grupo de 30 se les administró propofol y en el segundo grupo de 30 también se les aplicó el isoflurano. En el estudio hubo un control y se registró la exploración del oxígeno cerebral intraoperatoria y el resultado fue de que a los pacientes que se les aplicó el propofol hubo una disminución de la saturación de oxígeno en más del 20%. Entonces, en este caso, la anestesia general por inhalación va a proporcionar una mejor oxigenación del tejido cerebral, en este caso sería el isoflurano. Siguiente. Hablando de las bases de la anestesiología, en los anestésicos generales tenemos tres principios. Primero va a ser minimizar efectos nocivos a los agentes anestésicos, el segundo va a ser mantener la homeostasis fisiológica durante el procedimiento y el tercero va a ser mejorar resultados postoperatorios. Como ya mencioné, un anestésico general ideal sería un hipnótico inhalatorio intravenoso, más un analgésico y un relajante muscular. En los estados anestésicos vamos a tener 5 estados. El primero va a ser el hipnótico, como ya mencioné, va a ser la pérdida de la conciencia. ¿No? En segundo estado tenemos lo que sería la amnesia, pero en este caso va a ser una amnesia anterior. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no tiene que recordar desde que se le empezó a suministrar lo que sería la anestesia hasta que terminó la cirugía y se le va pasando el efecto de la anestesia en este caso. Ahora, en tercer estado tenemos la analgesia, que es el bloqueo de la sensación dolorosa. No hay que confundir de que no porque mi paciente esté en un estado de hipnosis, en un estado de sedación, significa que no va a sentir. Es por eso que es importante lo que sería la analgesia, sino mi paciente puede estar sedado, pero va a estar sintiendo todo lo que se le está haciendo. En el cuarto estado anestésico tenemos la relajación muscular, que en este caso es la parálisis muscular plácida. Es más que nada para que los músculos no estén tensos y no haya tanta dificultad al momento de realizar la cirugía, y también, como se mencionó, para la intubación que es necesaria en cada vez que el paciente entra a cirugía, ¿no? Por la depresión respiratoria que producen esos mismos. Por último estado tenemos al bloqueo neurovegetativo, que es la atenuación de reflejos autonómicos ante los estímulos nocivos. Siguiente. Ahora tenemos el esquema de Gell, que este va a estar dividido en 4 etapas. La primera etapa va a ser la etapa de la inducción o de la analgesia. En este caso se comienza con la administración del anestésico general. Y como podemos ver, el paciente en su tamaño de pupilas va a ser un tamaño normal. En las respiraciones van a ser regulares y la relajación va a estar ausente, el color de las mucosas va a estar normal y los reflejos paternales igual van a estar normales. Es por eso que en este caso, en la etapa de inducción todavía no sería ideal para que comience la cirugía. En la etapa número 2, en la etapa de excitación o delirio, en este caso va a haber un aumento del sistema nervioso central. Como podemos ver, el tamaño de las pupilas, el paciente pasa por una mioidiasis, las respiraciones van a ser irregulares, pero la relajación muscular, como podemos ver, aún sigue estando ausente. Es por eso que a los cirujanos no les gusta tanto esa parte de la excitación, puesto que hay un aumento de la actividad. Es por eso que prefieren usar anestésicos de acción rápida para que esta etapa de excitación no sea tan notable en el paciente. Ahora seguimos con la etapa número 3, que es la anestesia quirúrgica, y esta va a estar dividida en 4 planos. En la anestesia quirúrgica comienza ya con la regulación de la respiración, y en este caso, como podemos ver, dentro de los 4 planos, el plano 2 y el plano 3 va a ser el preferido por los cirujanos para poder iniciar lo que sería la cirugía.
ya que como se puede ver, la relajación muscular va a estar buena en la etapa, en el plano 3 y en el plano 4 va a ser muy buena, y el color de las mucosas también va a estar normal, tanto en el plano 3, en el plano 2 como en el plano 3, solo que en el plano 3 es posible que el paciente ya el color de las mucosas sea un poco pálido. La etapa 4, que es la parálisis pulvar o muerte, básicamente como podemos ver en la imagen, el tamaño de las pupilas ya cuando el paciente pasa por una miriasis, las respiraciones, prácticamente no hay respiraciones, la relajación muscular va a ser excesiva y el color de las mucosas ya el paciente va a tener un color cianótico. Esta etapa más que nada es crítica y es muy difícil salir de esta etapa y básicamente o el paciente entra en coma o fallece. Siguiente. En el caso de los anestésicos locales, como sabemos, vamos a tener tres tipos de fibra, la fibra A, la fibra B y la fibra C. En este caso se dice que a mayor diámetro va a haber una mayor velocidad de conducción y a mayor mielina va a haber una mayor también velocidad de conducción. Entonces, como podemos ver en las fibras A, estas todas van a estar mielinizadas, al igual que la fibra B, solo que la diferencia con la A y la B es que las fibras A van a tener un mayor diámetro, especialmente las fibras alfa. Ahora, cada fibra va a tener su función, y es por eso que cuando actúa en un anestésico puede que primero actúe en la fibra gamma y después en la fibra A, depende de la función que está dirigida, ¿no? En este caso podemos ver que la fibra C no va a estar mielinizada y su diámetro va a ser pequeño. En el sistema nervioso central, ¿recuerdan quiénes hacían más que nada la producción de mielina? ¿Qué células? De las células de Schwann. En el central, oligodendrocitos. Y en el periférico, exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la cronología del bloqueo por un anestésico local. Primero se va a dar un aumento de la temperatura cutánea y una vasodilatación, y esto va a afectar primero a las fibras B. Si bien es cierto, están mineralizadas y su diámetro es medio, pero como podemos ver es vasomotor y visceromotor, entonces van a ser las primeras que van a ser afectadas. En segundo lugar, la pérdida de la sensación y de la temperatura y el dolor, y en este caso ya afectaría la fibra C, porque por su misma función de dolor-temperatura, y en el caso de las fibras A delta, pues el dolor y la temperatura, ¿no? En el tercero, por ejemplo, la pérdida del tono muscular va a ser las fibras A gamma, más que nada por su función, como mencioné, va a afectar a la función de acorde a cada fibra, y en la pérdida de la motricidad también las fibras A alfa por su función más que nada. Entonces hay que recordar que a mayor diámetro y a mayor cantidad de mielina va a haber una mayor velocidad de conducción. Siguiente. En la fisiopatología y el talco. En el caso de los anestésicos generales tenemos de que el GABA va a ser el principal neurotransmisor inhibidor, ¿no? El GABA va a tener tres receptores, el receptor GABA A, el GABA B y GABA C. El GABA A y el GABA C van a ser inotrópicos y el GABA B van a ser metabotrópicos. En este caso tenemos que a nivel de la neurona presináptica vamos a tener la glutamina, que mediante la glutaminasa se va a convertir a glutamato, y por el ácido glutamato descarboxilasa se va a convertir a GABA. Esto se va a almacenar en vesículas, y cuando hay una despolarización a través de la membrana, el calcio va a ingresar y va a hacer que las vesículas se movilicen hacia la periferia de la neurona y de esta manera se libere el GABA. El GABA, al estar en el espacio ya sináptico, se va a unir hacia sus receptores GABA A, C y el GABA B, más que nada afinidad hacia el GABA A y el GABA C. Al unirse va a permitir la entrada de cloro, y esto va a generar que la neurona se hiperpolarice. Al hiperpolarizarse, esto va a disminuir su excitabilidad y va a disminuir lo que sería la actividad neuronal, generando en sí una somnolencia y una sedación, que es lo que se busca más que nada con los anestésicos generales, ¿no? Y el GABA después, ¿no?, va a entrar mediante su transportador GABA hacia el trocito, y el GABA se convierte en glutamato, glutamina, y otra vez sale y último, un ciclo, ¿no? En el caso del glutamato, especialmente con el receptor NMDA, tenemos que el glutamato va a ser el principal neurotransmisor excitatorio, ¿no? Sus dos principales receptores van a ser el NMDA y el A. En el caso del NMDA, el glutamato, al liberarse de la neurona presináptica, se va a unir a este receptor, y lo que va a generar es que el magnesio que estaba bloqueando ese receptor salga e ingrese lo que es sodio y calcio, generando una despolarización en la neurona sináptica, y de esta manera aumenta la actividad neuronal. Entonces, por ejemplo, si tengo un receptor GABA, ¿yo qué buscaría? ¿Inhibirlo o activarlo?
activamos, exactamente. Y en el caso del glutamato del receptor NMDA. Ajá. Siguiente, por favor. Ahora ya viendo los targets como tal, tenemos acá el receptor GABA, y este va a tener sitios de unión para las benzodiazepinas, para los barbitúricos, que como vemos acá en la imagen, sin anestesia, entra cantidad de cloro, sí, pero no entra tanto como cuando se va a unir, digamos, el propofol o el sevoflurano, que va a entrar más cantidad de cloro, y lo que va a generar en general es la hiperpolarización de la membrana, haciendo que esta sí se vaya a desactivar y ya no puede haber esa sinapsis y no puede haber esa transmisión de los neurotransmisores cuando sentimos dolor o alguna sensación, por decirlo de esa manera. Entonces aquí vamos a tener, vamos a aumentar la sensibilidad de receptores inhibitorios, y en el caso del NMDA, como se puede ver, como ejemplo tenemos la ketamina. En este caso se va a unir y va a bloquear por completo al receptor NMDA, entonces ya no va a poder entrar sodio, no va a poder entrar calcio, entonces la neurona no se va a poder despolarizar, y entonces ya no va a poder aumentar lo que sería su excitabilidad o su aumento en su actividad, más que nada, ¿no? Y podemos ver un sitio de unión de la ketamina, y en este caso lo que queremos es disminuir la sensibilidad de receptores excitatorios. Siguiente. En los anestésicos locales tenemos que, en este caso, el anestésico local en el espacio extracelular se va a encontrar en su forma no ionizada. Al ingresar a la neurona, especialmente en su parte citoplasmática, se va a encontrar con cantidades de hidrogeniones, que al unirse, esto lo va a pasar a su forma ionizada. Y en su forma ionizada es recién cuando el anestésico local va a poder bloquear a los canales de sodio, de esa manera evitando que el sodio pueda entrar, y de esa manera también no va a haber una despolarización de la neurona como tal. Entonces esta se va a encontrar en su estado cerrado inactivo, puesto que como es local, una vez que pasa el efecto, pues ya va a haber otra vez lo que sería la despolarización y se va a poder sentir cualquier estímulo que se le realice. Y acá como ejemplo tenemos con respecto a las fibras, la fibra A, la fibra B y la fibra C. Cuando se administra el anestésico local, como podemos ver, la fibra C, al administrar ya no va a haber este paso de sus funciones, ¿no? Así sea de dolor o de temperatura, se administra y ahí queda en esa región solamente. En cambio, en las fibras A, al estar minimizadas y al tener un mayor diámetro, al aplicar el anestésico local, el estímulo aún se va a seguir proyectando, ¿no? Y esto es debido, como mencioné, a la mielina y al diámetro. Cuando se administra el anestésico local, lo primero que se va a perder o se va a dejar de sentir, o sea, el dolor, seguido por la temperatura, la propiocepción, la vibración, el tacto fino y por último lo que sería la presión. Entonces primero se van a perder la información en las fibras no mielinizadas, y la más pequeña, como en este caso, sería la fibra C. Siguiente. Referente a lo que son las indicaciones y criterios clínicos de los anestésicos generales, pues principalmente estos fármacos podemos emplearlos principalmente para aliviar la ansiedad, para mantenerse dormido, y además permite minimizar el dolor en los procedimientos quirúrgicos. Entonces, cuando se realizan estos procedimientos quirúrgicos, se vuelve un requisito legalmente obligatorio realizar principalmente lo que es el estudio preanestesico completo. Y esto nos permite poder captar información, como es el caso de cualquier antecedente, identificar alguna enfermedad o identificar sobre todo lo que son algunas posibles acciones adversas medicamentosas. ¿Alguien podría decirme cuál es el motivo de este estudio principalmente? Bueno, el estudio preanestesico completo. Para ver las posibles RAMs que podría ocurrir. Claro, principalmente escoger el medicamento que mejor se adecue al estado de nuestro paciente. Entonces, este estudio preanestesico completo consta de 3 puntos, que es la anamnesis, que es el proceso de recolección de datos, la exploración del paciente, en el que tenemos en cuenta ciertos puntos como el aspecto, la tensión arterial, la expectación, la palpación, además como la valoración de la intubación. Y en pruebas complementarias con el objetivo de determinar el correcto funcionamiento, en este caso a nivel cardíaco, en
empleando el electrocardiograma, su sistema respiratorio mediante la espirometría, y las pruebas de laboratorio, entre ellas el examen bioquímico principalmente, indagamos acerca de lo que es el estado funcional a nivel del hígado y a nivel renal, puesto que pues, esto puede tener una alteración tanto en el metabolismo o en la excreción del fármaco que esté por usar. Además de realizar lo que es un examen de sangre, sobre todo un examen de coagulación, con el objetivo de descartar cualquier alteración. En el lado derecho de la diapositiva podemos observar lo que es el sistema de clasificación, lo que es la Sociedad Americana de Anestesiología, en el cual pues, permite estimar el riesgo que tiene el uso de estos fármacos ante determinados estados del paciente. El ASA tipo 1 lo describe como un paciente sano. Sin embargo, en el ASA tipo 2 se describe un paciente con lo que es una enfermedad sistémica leve. En el ASA tipo 3, este paciente pasa a tener una enfermedad sistémica leve a una enfermedad sistémica grave, y la cual se caracteriza por presentar una limitación en su funcionalidad de forma muy definida. En el ASA tipo 4, este paciente con esta enfermedad, dicha enfermedad ya llega a ser un riesgo constante en su vida. El ASA tipo 5 llega a ser un paciente moribundo que no se espera que sobreviva sin operación. Y el ASA tipo 6 es un paciente declarado con muerte cerebral, el cual pues, principalmente sus órganos pueden ser removidos para lo que es una donación. Siguiente, por favor. Referente a lo que son los anestésicos locales, los empleamos principalmente para lo que es tratar el dolor en procedimientos quirúrgicos, tanto menores como superficiales, pero también son empleados para lo que es el tratamiento del dolor crónico o también el dolor postoperatorio. Se emplea tanto lo que es un examen físico del área afectada, identificar sobre todo el nervio de interés para dicho procedimiento, así como evaluar tanto antes como después la funcionalidad tanto a nivel nervioso como vascular, referente a lo que es el bloqueo nervioso. Referente a lo que es evaluar la sensibilidad del paciente, el objetivo de esto es poder identificar cualquier tipo de una respuesta inflamatoria inmediata, ¿no? Que el paciente, por ejemplo, puede presentar sudoración, puede presentar palpitaciones, cefalea, y el objetivo de esto es principalmente porque esos pacientes pueden llegar a presentar una reacción alérgica. ¿Y cómo es que responde nuestro sistema inmune? Generando lo que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y que se caracteriza clínicamente con dos o más de los siguientes puntos, que es una temperatura por encima de los 38 grados centígrados o menor de 36 grados centígrados, una frecuencia cardíaca por encima de los 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria por encima de las 20 respiraciones, y referente a lo que son el control de las células blancas por encima de las 12.000 células por milímetro cúbico. Entonces, aquí les quiero hacer una pregunta referente a farmacovigilancia. Un paciente cuyo sistema inmune responde de manera exagerada ante un fármaco, ¿qué tipo de RAM estaríamos presentes? ¿Tipo A, B, C, D, E? ¿Alguno tiene la respuesta? ¿O pueden decirlo sin problema? Sería una RAM tipo B. Correcto. Este tipo de RAM tipo B tiene la característica de que no es una forma predecible. La RAM tampoco va a depender de la dosis y sobre todo tiene una alta mortalidad del paciente. De ahí la importancia de conocer este punto. Seguido viene lo que es el paso de identificar enfermedades persistentes, como pueden ser alteraciones a nivel cardíaco, a nivel hepático, a nivel renal, que puedan afectar tanto el metabolismo como la excreción del fármaco. Siguiente, por favor. Referente a la línea de tratamiento, lo que son las guías europeas referente a lo que es la sedación y anestesia procedural, mencionan que cómo sería un fármaco anestésico perfecto, el cual menciona que debe ser de un inicio rápido, de una duración de acción corta, una semivida sencilla y contexto dependiente del tiempo, además de tener un perfil de estabilidad hemodinámica y respiratoria beneficiosa. Como tal, los fármacos empleados para lo que es la sedación y anestesia procedural
no cuentan con los criterios de valoración, tanto como, por ejemplo, lo que es la analgesia, la hipnosis, por lo que se procede a combinar medicamentos. También se menciona de que, referente a este procedimiento, hay dos fases, mejor dicho. Es la fase de inducción, en la que podemos emplear el propofol o el fentanil, con el objetivo de que se induzca al paciente en un estado de inconsciencia de una forma bastante rápida. Listo, posteriormente podemos realizar el proceso de intubación, en que, como ya se había mencionado anteriormente, recuronio son bloqueadores neuromusculares. Estos generan, a fin de todo, un efecto a nivel de los músculos, que es una especie de fatiga, y que permite parálisis, y que esto permite una fácil inserción en lo que es el tubo endotraqueal, y esto con el objetivo de mantener las vías aéreas permeables. En la fase de mantenimiento se emplea fármacos como el propofol junto con el fentanil, con el objetivo de mantener el efecto de la anestesia, es decir, que el paciente siga en un estado inconsciente y que sea incapaz de percibir el dolor durante el procedimiento quirúrgico. Ya lo que son los fármacos, netamente, en el caso de anestésicos generales parenterales, tenemos el propoliol, que se emplea en procedimientos cortos, el ser de rápida acción, podemos emplearlo en fase de inducción. El etromidato está indicado sobre todo en pacientes hipotensos o con riesgo de isquemia, y principalmente estos fármacos son hemodinámicamente estables. Mantienen al paciente hemodinámicamente. La ketamina, sobre todo en pacientes asmáticos por su efecto broncodilatador, etiopentral en pacientes epilépticos y con hipertensión intracraneal, debido a que su acción es ultracorta por su gran liposobilidad. El midazolam es uno de las benzodiazepinas más usadas, y pues tiene un efecto bastante versátil, el efecto ansiolítico, anticonvulsionante, antimuscular, entre otros. En anestésicos generales inhalados tenemos el bisoprano, es el más indicado según las guías, y se emplea sobre todo en la fase de mantenimiento y tiene un efecto protector cerebral, sobre todo en deslocaciones isquémicas. Como bloqueante neuromuscular, el recuronio, también podemos emplear el securonio, pero sobre todo me menciono el recuronio en la intubación endocranial, puesto que este tiene una acción mucho más rápida del recuronio. Sin embargo, se menciona que el primero puede administrar recuronio, porque el inicio es más rápido, y el recuronio para que este efecto sea algo más sostenido. Y como opioide analgésico tenemos el fentanilo, el cual disminuye la reacción autonómica por el dolor, y es uno de los opioides más usados en el día. Referente a lo que son anestésicos locales, tenemos la anestesia con bloqueo de nervios. Entre estos fármacos está la apicaína, la lidocaína, la metilvacaína, la ubicaína y la ropivacaína. Como se emplea con el bloqueo de nervios, se administran al lado del mismo, y estos generan un efecto de adormecimiento inconsciente. Y se emplea sobre todo en cirugías a nivel del cuello y abdomen, sobre todo para lo que es el tratamiento de la neumonitis. Referente a la anestesia tópica, podemos encontrar, por ejemplo, la lidocaína, la cocaína, así como mezclas eutéticas, se suele combinar lo que es lidocaína con lidocaína, la lidocaína con la tetracaína, y estos fármacos son de aplicación directa, van a incidir estímulos como son la temperatura, dolor, tacto, y su aplicación sobre todo es en la criocirugía. La anestesia de infiltración, encontramos fármacos como la lidocaína y la bupivacaína, los cuales son anestésicos superficiales de estructuras cutáneas. Estos se aplican alrededor o en la zona donde se va a realizar el procedimiento, y van a actuar a nivel del tejido subcutáneo de lo que es la infiltración extravascular. En la anestesia epidural encontramos fármacos como la clorococaína de corta duración, la lidocaína de duración intermedia, y la ubicaína y la ropivacaína de larga duración. Estos anestésicos son derivados de los opioides y van a inhibir lo que son estímulos tanto vegetativos, motores, sensitivos, y sobre todo se aplican para tratar el dolor postquirúrgico. Es por eso que se administran mediante el uso de catéteres. Y la anestesia raquídea, en la que encontramos la lidocaína, que es de corta duración, y la tetracaína y la bupivacaína de larga duración.
Estos actúan a nivel del espacio subaracnoideo y van a inhibir sobre todo lo que son estímulos nerviosos en el líquido cefalorraquídeo, y esto afecta sobre todo a los nervios, los ganglios, y se encuentra la eficacia de estos fármacos se encuentra determinado tanto por la variedad del anestésico y la posición del paciente. Bueno, el tratamiento no farmacológico en los frente a anestésicos generales se emplean sobre todo técnicas de relajación preoperatoria, como es el caso del manejo del estrés y la ansiedad, así como técnicas de distracción como hacer música o terapias cognitivo-conductuales. Referente a anestésicos locales, pues se emplean técnicas de distracción como la contracción con el paciente, la aplicación de frío local para adormecer la zona, además de técnicas de relajación como la respiración profunda. ¿Sí? Bien, referente a la farmacocinética de los anestésicos generales, referente a los anestésicos generales parentelares, como es el caso del Propofol, su absorción es por vía intravenosa, referente a su distribución es 98% de su solubilidad permite entrar a la barrera hematoencefálica y termina en la barrera placentaria. Y referente a su metabolismo, podríamos decir que gran parte de este es sólido. La mitad de este, incluido más 30% es a nivel hepático, 30% a nivel de la orina, y su excreción es netamente renal. Los anestésicos generales inhalados, como es el caso del isoflurano, se absorbe a nivel de la capa alveolo-capilar y su distribución es bastante pobre a nivel sanguíneo. Y su metabolismo llega a ser pequeño, solamente recuperándose 0.17% de fármaco administrado. Y su excreción es mediante la vía pulmonar, hepática y renal. Como bloqueador neuromuscular, el rocuronio se administra por vía intravenosa. Distribución, su unión a proteínas plasmáticas es del 95% y no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y la barrera hepatoplacentaria. El metabolismo principalmente hepático y excreción es biliar y renal. Y como opioide anestésico, el fentanilo se puede absorber mediante la vía transmucosa, transdérmica y parenteral. Su distribución, la unión a proteínas plasmáticas es del 80-85% y es de carácter lipofílico. El metabolismo es hepático, pasa por la fase 1 y es mediada por la enzima CYP3A4 y su excreción es renal. Propofol, no es Propofol. En anestésicos locales, el primero de ellos es la lidocaína, tiene una biodisponibilidad del 85% por vía oral. Su distribución, que es el volumen aparente de distribución, es de 1.7 litros por kilogramo, y su número de proteínas plasmáticas es de 70-80%. Su metabolismo es 90% hepático y está mediado por las enzimas CYP1A2 y la CP3A4. Y la excreción 90% es a nivel renal. La bupivacaína se absorciona mediante la vía espinal de 1 a 15 minutos y referente al fibra periférico de 30 a 45 minutos. No, de 30 a 45 minutos. La distribución del mismo presenta un número de proteínas plasmáticas del 90%, atraviesa la barrera placentaria y esta tiene la capacidad de distribuirse a todos los tejidos del cuerpo. Su metabolismo principalmente es hepático y su excreción, el 6% es a nivel renal. La melprednisolona tiene un comienzo de acción de 30 a 20 minutos y su acción puede variar dependiendo del lugar donde se aplique. En el caso de la mandíbula superior, que es 30 a 120 segundos, y inferior de 1 a 4 minutos. Su distribución, su volumen aparente de distribución debe ser entre 1.3 a 3.6 litros por kilogramo y su número de proteínas plasmáticas es de 75%. El metabolismo es principalmente hepático y la excreción es 90% renal. En el caso de la tetracaína se encuentra relacionado con lo que es la aplicación del área donde se aplicó su absorción. La distribución es que atraviesa la barrera hematoencefálica y el metabolismo llega a ser hepático y la excreción renal. A ver, ahí no es intravenoso. Intravenoso se da si es antiarrítmico. Como anestésico local, imagínate, intravenoso se viera todo el cuerpo. Esa vía es para antiarrítmico, también se utiliza como antiarrítmico.
Bueno, buenas tardes. Ahora empecemos con la farmacodinámica. En el propofol vamos a ver que este agonista va a actuar en diversos receptores, pero yo quiero hablar del GABA A. ¿Okay? En el GABA A, los receptores GABA A R, vamos a tener disculpa, ya. Bueno, cuando se va a potenciar el receptor GABA A, lo cual va a causar pues que se abran los canales de cloro, porque este GABA AR está asociado a un canal iónico de cloro, tiene su ligando PLG-ICR, y cuando actúa este agonista, lo que va a pasar es que se van a abrir los canales de cloro, y si se abren los canales de cloro, pues se va a causar una hiperpolarización de la neurona, y si se hiperpolariza la neurona, pues se va a inhibir la transmisión sináptica de las neuronas, y así pues no va a haber una actividad adecuada, deprimiendo totalmente el sistema nervioso central y causando también la disminución de producción de neurotransmisores y entre otras cosas más. Pero yo quiero destacar acá la estructura del GABA-AR. Este GABA-AR va a estar compuesto por 19 subunidades. No solamente pueden ser de alfa, beta, gamma, puede haber también de otras. Pero yo quiero destacar esta. Si bien se pueden formar hasta 30 isoformas, me refiero a que si es que tenemos al alfa 1, al beta 2 y al gamma 2, pueden haber otras combinaciones, porque también de alfa puede haber de alfa 1 hasta alfa 6, ¿no? De alfa 1 a alfa 5 están mayormente relacionados con lo que es la amnesia, de beta 2 lo que es la sedación, y en beta 3 pues la inhibición de los estímulos nocivos que puede recibir, ¿no?, en las intervenciones quirúrgicas. Bueno, como digo, 19 subunidades. Y 30 isoformas posibles. Pasando al etomidato, si bien es parecido, bueno, la verdad, los mecanismos acá en los anestésicos vamos a ver que son muy parecidos. ¿Por qué? Porque como ya mencionó mi compañera, en el GABA se va a potenciar el efecto inhibitorio, mientras que en el NMDA se va a inhibir este efecto excitatorio por el glutamato. Y bueno, en el etomidato se resalta que es tan potente como el GABA endógeno que está en nuestro organismo, y pues que va a estimular receptores inhibidores del tálamo cortical. Bueno, como mencioné, también el aumento de cloro, hiperpolarización. Siguiente. En la ketamina vamos a ver el otro mecanismo que quiero resaltar, que bueno, se va a bloquear los receptores NMDA. En los NMDA vamos a tener un subtipo 2 de los receptores NMDA, que se llama NR2B. Acá, cuando actúa, pues este antagonista no competitivo lo que va a hacer es pues bloquear el receptor NMDA, como dije, y si es que el NMDA se desensibiliza, porque eso es lo que va a pasar, pues esta se va a hiperpolarizar también, ¿no? Como mencionaron, y eso es lo que causaría también de nueva forma la inhibición de la transmisión sináptica y causando todos los efectos que queremos buscar en una anestesia. Después también tenemos al tiopental, en donde también se va a actuar con el GABA, va a aumentar la actividad inhibitoria del GABA y también va a deprimir el sistema reticular activado del tallo cerebral, también bloqueando los efectos excitadores de los neurotransmisores, lo cual los otros no contaban con esas funciones también. ¿Sí? Ya. Ahora con los anestésicos inhalados
tenemos al isoflurano. Acá también va a actuar con el GABA, va a potenciar al GABA y va a disminuir a la vez las catecolaminas y glutamato, ¿no? Las excitatorias. El isoflurano, es el más eficaz y el más potente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues como podemos observar, es más potente que el sevoflurano y el sevoflurano es el segundo más potente de estos de la lista que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el sevoflurano va a potenciar también el GABA, ¿no? Lo mismo que todos. Y pues va a disminuir la liberación de catecolaminas y glutamato, al igual que este. ¿Sí? Bien. Ahora, en el desflurano, si bien es más potente que el óxido nitroso, también tiene un efecto inhibidor del ácido llamado aminobutírico, el GABA. Y pues quiero resaltar que algunos modos y efectos de acción va a aumentar va a causar hipotensión, broncolilatación, aumento de la frecuencia respiratoria y también el aumento del flujo sanguíneo cerebral, que puede causar incluso el aumento de la presión intracraneal. Tómenlo en cuenta para después. En el óxido nitroso, pues va a ser el de menor potencia. No obstante, también vamos a ver que se sigue utilizando, pues tiene diferentes opciones a la hora de tratamientos, que después voy a hablar. Y también se potencia el efecto inhibidor del GABA. En los auxiliares tenemos, por ejemplo, el midazolam, que obtiene los GABA también, y el fentanilo. En este fentanilo, este opioide va a trabajar por lo siguiente. Bueno, tenemos a los receptores opioides que son afines a los mu, los delta y a los kappa. Estos van a actuar tanto presináptico como postsináptico. Si actúa de manera presináptica, lo que va a hacer pues, es cerrar los canales de calcio. Y así se va a usar de nuevo el mismo método, ¿no? La hiperpolarización de la neurona, la inhibición de la transmisión sináptica y a la vez la disminución de los neurotransmisores excitatorios. Y si es postsináptico, se van a abrir los canales de potasio. Y va a causar el mismo efecto deseado. Sí. Bueno, hablemos de la eficacia. En eficacia resalté tres artículos. Primero, se comparó en un estudio de cómo la ketamina y el propofol juntos pueden tener un mejor efecto en comparación con el propofol en base a lo que es la estabilidad hemodinámica durante la inducción y la intubación de la anestesia, ¿verdad? En otro artículo resalté R-misolam contra el sevoflurano. Acá, si bien R-misolam no pudo superar el sevoflurano en muchas características, sabemos que, bueno, se demostró que R-misolam posee unos mejores apoyos, lo que sería el estado psicológico del paciente, las náuseas, los vómitos. Por lo tanto, en esta cirugía de columna cervical se consideró mucho más recomendable en este caso. Siguiente. Ya. Finalizando con la eficacia, tenemos el etomiato y propofol en una operación de, cirugía abdominal a pacientes de la tercera edad, ¿no? Como 1500 pacientes, y se llegó a demostrar que el etomiato no posee una morbilidad hospitalaria a comparación de lo que causaría el propofol, ¿verdad? Sí. Ya, vamos con la seguridad. En el caso de los anestésicos generales, quiero resaltar que debemos tener muy en cuenta y ser muy cuidadosos a la hora de administrar estos anestésicos. Pues tenemos que tener toda la historia clínica y habernos estudiado su historia, porque si es que le damos algo que no puede ser, le puede causar una hipersensibilidad mayormente, o si no, si es que también se trata de una persona, de un neonato. Y debemos resaltar también en el embarazo. En el embarazo vamos a obtener unas 5 categorías, ¿no? Ya lo conocen. Y
mayormente estos anestésicos van a ir del grado B al grado D. ¿Ok? Y bueno, en la categoría D, pues el tiopental no es muy recomendable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede haber un riesgo y se tiene que estudiar el riesgo y el beneficio de aplicar este anestésico en una gestante. También se debe evitar la lactancia. También, como mencioné, del propofol con la ketamina, su uso puede ser beneficioso. Eso también podríamos meter en las interacciones. Porque, por ejemplo, si es que tú administras propofol, con diazepam se puede reducir la frecuencia respiratoria, o la ketamina con la ergometrina puede aumentar la presión arterial, y así, ¿verdad? Los opioides con el etomidato aumentan el efecto hipnótico. En los inhalatorios, el sevoflurano pues pertenece a la categoría C. Si bien existe un riesgo, no se estudiaba en humanos. Y quiero resaltar, por ejemplo, la interacción con el becuronio. Podemos darnos cuenta que si administramos sevoflurano junto con becuronio, se puede potenciar el bloqueo neuromuscular, pero si es que nosotros administramos óxido nitroso con becuronio, esta puede potenciar la acción relajante. Por eso debemos tener muy en cuenta a la hora de administrar y conocer la historia clínica de todos nuestros pacientes, ¿no? El diflurano, como mencioné, aumenta la presión intracraneal, puede causar taquicardia, hipotensión, arritmias y su uso como agente de inducción por inhalación en pacientes pediátricos. Siguiente. En los locales, bueno, siempre hemos ido pues al dentista, ¿no? Nos administran lidocaína, pero esto nos puede causar muchas veces temblores, convulsiones, arritmias, alucinaciones, incluso depresión. Por eso debemos también saber cuándo administrarlo. ¿Por qué? Porque hay gente que puede ser alérgica, puede reaccionar, puede tener una reacción de hipersensibilidad o un shock cardiogénico, ¿verdad? Pero la lidocaína es una categoría B, o sea que sí es segura y esa es la que se administra también en la gran mayoría de las veces, no siempre, pero en la gran mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque es uno de los más seguros y es seguro durante la lactancia incluso. Bien, ahora vamos a terminar con el caso clínico que empezaron. Sabemos que en el síndrome de Prader-Willi vamos a tener unas 5 características que pueden complicar el manejo anestésico en el paciente. La obesidad, obviamente, el comportamiento alimentario, la tolerancia al dolor, la inestabilidad térmica y la dentadura y vía aérea. Bueno, dentadura, ¿por qué? Pues es característico de la enfermedad, no es que el paciente no tenga un buen aseo. Y bueno, la vía aérea, como mencionó. Y bueno, ¿cómo podemos concluir esto? Siempre tenemos que tratar una evaluación preanestésica exhaustiva de nuestro paciente, con el fin de saber qué es lo que puede pasar, anticipar y prevenir complicaciones durante la intervención quirúrgica, que es lo que menos se desea. Bueno, ahora me gustaría que me ayuden. Un hombre de 21 años es sometido a una cirugía ortopédica con una fractura de pierna que sufrió un accidente de moto. Tras la inducción de la anestesia con el flurano, la ventilación respiratoria a minuto del paciente disminuye notablemente. ¿Cuál de los siguientes efectos adicionales es más probable que ocurra en respuesta a este medicamento? ¿Alguien que quiera contestarlo? Sí, lo mencioné bastantes veces. Bueno, sería la clave D, el aumento de la presión intracraneal, porque como menciona el flurano, va a aumentar la irrigación, bueno, el flujo sanguíneo hacia el cerebro incluso, y eso puede aumentar la presión intracraneal. En algunos casos, no siempre. Eso sería todo. Gracias. Regreso un ratito a la parte de intravenosos. En farmacocinética. En farmacodinámica, perdón. Intravenosos. Propofol. Ya, siguiente, farmacodinámica. Ahí. Ya. ¿Por qué dice corta la potencia? La potencia no es corta. Cuando hablamos corto, prolongado, o nos referimos a tiempo o longitud, potencia no hace alusión a eso. Es alta o baja. La pregunta es, ¿cuál es la potencia de la ketamina, el tiopental? Todos los intravenosos los he puesto así. ¿Qué potencia tienen?
nos sirvieron una potencia alta. Porque dice corta ahí. Hubo un error de tipeo, disculpe, doctor. Siguiente también, bueno, toda esa parte estaba ahí. Ya, pasen un sitio, vamos a... quédate en tu caso clínico, ¿ya? El caso clínico que está al inicio, porque al final creo que lo han resumido ahí. Los casos hay que discutirlo más, ¿ya? Su caso tiene bastante para discutir. Ahorita lo vamos a hacer. Ya, pasen un sitio. Gracias. Por eso cuando le hacemos su teoría, el caso le sirve, ¿no? Bueno, es una emulación de lo que se supone ustedes van a hacer cuando resuelvan su parcial y final. O sea, los casos son muy útiles en ese sentido para afianzar lo que acaban de exponer, ¿ya? Traten de resolverlo más argumentativa el caso. Bueno, en realidad los contenidos se han abarcado, digamos, según lo que está previsto y no vamos a hacer mucho énfasis en cosas adicionales, sino más bien en aplicarse, ya, para que de esa forma ustedes lo afiancen. Solo quería enfatizar acá, porque a veces se confunden, ¿no? Miren, cuando hablamos de la anestesia general, ¿qué es la que quizá de mayor cuidado? Ciertamente el procedimiento se ha tornado muy seguro, ¿no? Hace poco ha habido un caso acá de muerte, ¿no? de un cirujano. La pregunta es, ¿ha muerto por el procedimiento o ha muerto por la anestesia, ¿no? Eventualmente el paciente postoperatorio, que muere en el postoperatorio o el perioperatorio, o es una complicación de la intervención quirúrgica per se, o del procedimiento anestésico, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué ha muerto una cantante folclórica, no? Y ya con este cirujano clásico creo que ha tenido ya varios incidentes, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ha pasado? El procedimiento quirúrgico. Sí, Claro, o sea, la parte, porque la mayoría que a veces va a ser sometido a una cirugía mayor, teme a la anestesia. Pero la anestesia en realidad es el uso de fármacos que pueden tener un potencial comparativamente con otros mucho más tóxico. O sea, estamos hablando de que se hace prácticamente un shutdown, un apagado general de la actividad neuronal. Imagínense cuántos fármacos, y todos salían con GABA. Entonces, cuando hacemos uso de anestesia, como dice acá su compañera, buscamos 4 efectos, ¿no? Bueno, aquí creo que sí ven de allá, ¿sí ven acá? ¿Ya? Algunas cosas vamos a ir escribiéndolas acá y otras allá. En realidad el procedimiento anestésico tiene más riesgo de complicación, o digamos que el mismo procedimiento quirúrgico, ¿no? Con las técnicas quirúrgicas que hay, no debería haber problemas con la cirugía per se. Pese a ello, que se ha sofisticado tan bien el uso anestésico, que ahora es más seguro la anestesia que el mismo procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, los pocos casos que mueren por anestesia son reacciones idiosincráticas, ¿no? O sea, RAMS tipo B, en las que no se pueden prever. Bueno, relativamente por ahora, porque recuerden que eso lo explicamos también cuando mencionamos de farmacogenética. Ya se puede identificar, ¿no? O sea, una reacción tipo B sí se puede prever con estudios farmacogenéticos, ¿no? Ahí por eso en la PPT que mostraba esa parte, había ya de la parte de RAMS, había ahí algunos, la mayoría ciertamente son para RAM tipo A, metabolizador lento, rápido, ¿no? En farmacodinámica pues hiperrespondedores, hiporrespondedores, absorción, excreción, o sea, hay un montón de polimorfismos identificados ahí. Pero para RAM tipo B también, ojo, también hay, pocos pero hay. En el futuro se prevé que obviamente esto se amplíe y dejarán de ser RAM tipo B, se volverán predecibles. Imagínense, un paciente se le hace identificación, no, puede ser hipertermia maligna. Este marcador está a ser, no usemos inhalatorios, ¿no?
Pero por ahora, pues, la mayoría de casos de complicaciones con la anestesia en sí misma son idiosincráticas, la mayoría. Bueno, incluso en nuestro país, o sea, tenemos malos indicadores acá, pero por lo menos en anestesia no estamos tan mal. Pero en procedimiento quirúrgico sí, porque hay mucha, increíblemente, ¿no? Con la salud pues debería haber alguna regulación más estricta, ¿no? Pero lamentablemente pasa eso. De todas maneras siguen pasando muertos, o ocurriendo muertos. Bueno, miren, entonces, como su compañera explicó, requerimos varios efectos durante la anestesia. La anestesia general, por supuesto, se indica cuando se va a realizar un procedimiento quirúrgico mayor. Y hay procedimientos quirúrgicos menores o ambulatorios que obviamente no requieren, ¿no? ¿Y por qué queremos usar anestesia general? Uno, que el paciente esté inconsciente, ¿no? Esté inconsciente. ¿Por qué inconsciente? Porque es un evento, imagínense una toracotomía, que el paciente esté observando ahí que le abren el pecho, ¿no? Viendo sus propias vísceras, sus entrañas. Es una experiencia traumática. Porque imagínense, pues, a menos que le gusten las películas gore, ¿no? Hay una película, ¿no? Trans se llama la película. Que ahí es un actor francés, pero un mafioso le saca el corazón, ¿no? Para que se lo ponga él, un mafioso anciano. Y él está experimentando cómo le abren el tórax y todo, ¿no? Bueno, eventualmente es solo en la ficción, pero es una experiencia traumática, si sí o sí el paciente tiene que estar inconsciente. Pero ustedes cuando duermen, por ejemplo, hay cierto grado de inconsciencia. Claro que por ahí se escucha un ruido fuerte, alguien les acicatea, se vestía tan rápido, ¿no? Pero en sí, cuando están durmiendo, ustedes no son conscientes de su entorno, de qué está pasando a su alrededor. Tendría que ser un evento más intenso, ciertamente, ¿no? Es un estado relativo de inconsciencia. Eso no quiere decir que su actividad cerebral es nula, no, por supuesto. Están soñadas, el cerebro nunca descansa, ¿no? Pero definitivamente su actividad es menor que cuando estamos despiertos. Bueno, pero ¿por qué les digo esto o la comparo con el sueño? Porque cuando se induce, o sea, cuando hablamos de la primera fase de inducción, ¿qué inducimos? Inducimos pérdida de la conciencia, ¿no es cierto? Para que el paciente esté inconsciente. Pero bueno, ustedes pueden decir, ok, ya le hice perder la conciencia, con eso basta. No basta con eso, porque por ejemplo, cuando ustedes están durmiendo y alguien les hinca, van a despertar, ¿no? Cuando el cirujano va a ir a hacer las incisiones, el paciente, porque él mismo, ok, con los fármacos le estamos activando el GABA, pero al hacer eso, ¿qué estamos haciendo que el paciente libere? Glutamato. O sea, se contrapone el efecto del fármaco, ¿no es cierto? Entonces, no basta la inconsciencia, ¿ya? Falta que cubrir el dolor, ¿cierto? Y el dolor, por supuesto, está acá, ¿no? La inconsciencia, ¿con qué lo logramos? Bueno, como habrán podido ver, hay varios tipos de fármacos, ¿cierto? Cuando hablamos de anestesia general. Están los anestésicos hipnóticos. Entonces, la inconsciencia lo logramos con anestésicos hipnóticos. O sea, el anestésico hipnótico implica, por la parte de hipnótico, que hace perder la conciencia, y por la parte de anestésico también hace reducir la percepción del dolor, ¿ya? Pero en todo caso, si hacemos una comparación, miren, vamos a ir haciendo acá aparte, ¿ya? Para que, entonces, a ver, necesitamos entonces inconsciencia, ¿de acuerdo? Tenemos los anestésicos hipnóticos, tenemos los analgésicos opioides, tenemos los bloqueadores neuromusculares, ¿de acuerdo? Y tenemos los misceláneos, o sea, el resto, ¿no? Que hay un montón, o auxiliares si quieren, aunque hay auxiliares, por ejemplo, algunos consideran a esto dentro de auxiliares, por eso lo pongo como misceláneo, ¿ya? Entonces miren,
Inconsciencia. Estos son los que más inconsciencia van a producir. 3 cruces. Por eso les llaman anestésicos hipnóticos. ¿Es cierto? Pero recuerden que también el paciente no debe recordar. Ustedes dirán, pero si está inconsciente no va a recordar nada. Bueno, ha habido casos en que el paciente estaba en un estado parcial de inconsciencia. No se podía mover, no podía hablar, pero sí escuchaba, ¿no? Y ha habido denuncias, ¿no? Porque a veces los cirujanos bromeaban del estado del paciente, de la paciente. Y bueno, ha habido denuncias. O sea, aparte de inconsciencia tiene que haber nula recordación, ¿ya? Entonces buscamos también amnesia. ¿Qué amnesia? Anterógrada, retrógrada. Anterógrada. ¿De acuerdo? Estos también son los que mejor inducen amnesia. ¿Ya? Lo siguiente, analgesia. Bueno, estos 2 cruces. La meta obviamente es todo 3 cruces, ¿no es cierto? En cada componente. Y lo otro es inmovilidad. Claro, ustedes cuando están durmiendo no se mueven, ¿no? Sí. Incluso saben que hay un síndrome del pie inquieto, ¿no? Patean, no juegan fútbol cuando están durmiendo. Si tienen pareja, pues, termina con quimosis la pareja, ¿no? Patean todas las noches. El estar inconsciente no garantiza inmovilidad. ¿De acuerdo? Por eso se relajante muscular. Claro, y quienes resultan con la cabeza, la parte de los pies y los pies diciendo. O sea, ¿se dan cuenta? La inconsciencia no garantiza inmovilidad. Sí. Entonces, obviamente, de todas maneras reduce, ¿no? O sea, pues imagínense, cuando estamos despiertos movemos lo que queremos, ¿no? Y claro, cuando estamos dormidos, podemos seguir moviendo, pero no tanto como cuando estamos despiertos. De todas maneras, hay algún efecto de la inmovilidad, pero pequeño, ¿no es cierto? O sea, incompleto, vamos a decir así, más que pequeño, incompleto. La meta es todo lograr 3 cruces. ¿De acuerdo? Entonces, miren, estos anestésicos hipnóticos que son de 2 tipos. ¿Cuáles son esos 2 tipos? Compañeros, ¿me han explicado? Intravenoso y también inhalatorios. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos falta mejorar? La analgesia y la inmovilidad. ¿No es cierto? Bueno, los analgésicos opioides, ¿no? Depende de la dosis, pero la dosis que damos tiene un efecto intermedio. ¿No? 1,5. ¿De acuerdo? Porque recuerden, morfina, Morfeo. ¿Quién era Morfeo? El sueño. ¿Tienen efecto hipnótico? Por supuesto, ya lo comentábamos, que no lo usamos como hipnótico, ¿no es cierto? Excepto en anestesia, decía. ¿Recuerdan? Pero obviamente pero ya no es necesario porque ya esos dan, ¿no es cierto?, una hipnosis completa, la que requerimos. Amnesia, estos pueden dar amnesia desde que inducen algo de inconsciencia, y eso implica no estar plenamente consciente de lo que pasa a tu entorno, obviamente tiene un efecto también parcial en inconsciencia. En amnesia. El problema es que estos no solo van a dar amnesia anterior, sino también retrógrada. ¿Ya? Pero, bueno, a mayores dosis usualmente. O sea, hipnosis y amnesia sobre todo a mayores dosis, que no llegamos a usar. ¿De acuerdo? Analgesia. Bueno, pues, ¿quién equipara? ¿Ustedes saben cuál es la sustancia activa que tiene mayor efecto analgésico conocido hasta el momento? Nada lo ha superado. La endorfina. ¿Y qué son los opioides? Análogos de opioides endógenos, como la endorfina, encefalina, dinorfina, ¿cierto? Los opioides son fármacos que imitan esto. O sea, imitan entre ellos al mayor analgésico conocido, ¿cierto? Claro, no le alcanzan, no le equiparan, pero bueno, definitivamente son los mejores analgésicos. Y bueno, la inmovilidad, claro, desde que dan algo de inconsciencia, bueno, eventualmente el paciente no va a estar moviéndose mucho. Pero estos no dan mucha inmovilidad, al contrario, pueden causar contractura muscular. ¿Se acuerdan cuando vimos farmacodependencia? ¿Cómo el paciente intoxicado por opioides va a estar?
Si estos son depresores, recuerdan, dijimos, debería estar relajado su músculo, excepto opioides, entonces dan contractura. Entonces, de alguna forma el paciente, no podemos decir que por los opioides estar inmóvil, por la inconsciencia, por eso le ponemos ahí algo, ¿no? Porque contribuye a la inconsciencia. Bueno, como ven, miren ya, ¿no? Vamos haciendo check, ¿no? ¿Objetivo cumplido? Sí. Cumplido, sí. Cumplido, sí. ¿Qué nos falta? Inmovilidad. Inmovilidad. Bueno, es obvio, ¿no? ¿Cómo inmovilizamos al paciente? Su nombre lo dice. Bloqueador de muscular. ¿Esto induce en inconsciencia? No. En absoluto. Induce, bueno, si no hay alteración de la conciencia, ¿afectará la memoria? En absoluto. ¿Analgesia dará? En absoluto. Lo único razón por la que se da es para lograr la inmovilidad. Adicionalmente, bueno, entre los músculos, ¿qué tipo de músculos son los músculos laríngeos? ¿Qué tipo de músculos son los músculos laríngeos? ¿Por qué sabes que son? ¿Lo recuerdas? ¿Lo memorizas? Excelente. Muy bien. Obviamente, si afecta los estriados, por eso damos, ¿no? Eventualmente también debemos relajar los músculos laríngeos. ¿Por qué queremos relajar los músculos laríngeos? Porque si al paciente lo vamos a dejar inconsciente, y es un estado de inconsciencia más profundo que un sueño fisiológico, ¿qué riesgo corre? ¿Qué ha pasado con algunos de ustedes a veces cuando está durmiendo ya muy... Ronca. No. Claro, ¿por qué alguien ronca ya que lo mencionas? Porque... Pueden ser varias causas, ¿no es cierto? Claro. Pueden tener amígdalas grandes, un cuello corto, ser de menor edad, todavía un niño su vida aérea es distinta. A medida que se respira, se resuena, ¿no? ¿Pero por qué? Pues? Usualmente hay un factor obstructivo ahí. Quizá, o sea, yo he visto que por alergias... Puede ser patológico, pero también puede ser fisiológico. ¿Qué pasa cuando dormimos? ¿Qué pasa con su músculo cuando duermen? ¿Qué pasa cuando ustedes se levantan en la mañana y se ven al espejo? ¿Cómo está su cara? hinchada. Parece hinchada, Sí, porque en realidad lo que está es relajada los músculos. relajado. Ustedes saben que ¿por qué se producen las arrugas? Porque hay una pérdida De elasticidad de la piel. O sea, no crean, ¿por qué aparecen las patas de gallo? No es porque los músculos ahora están jalando, no. Es porque la piel se estira, Hay una pérdida de tonicidad. ¿no es cierto? Pero eso pasa por el envejecimiento. El problema es la piel. El músculo no es que pierde tono. Por eso cuando se infiltra Botox es para qué? Para más bien relajar los músculos. Y ahora queda como una máscara todo, ¿no? Y hay inexpresivo. El paciente se ríe y no se nota que se ríe porque pues, sus músculos están bloqueados, ¿no? Entonces en realidad se desfiguran. Entonces, pero ustedes habrán notado que cuando se despiertan la cara parece hinchada. Bueno, la piel no es la afectada ahí, a menos que, claro, ya tengan mayor edad, ¿no? Cuando ustedes se despiertan, ahí sí, el problema es el músculo. ¿Qué pasa con los músculos? Porque al rato les pasa, ¿no es cierto? Se lavan la cara, se duchan, ya la cara se ve nuevamente como siempre, ¿no? ¿Qué pasó? Durante el sueño los músculos se relajan, pues obviamente. Sí. Lo mismo pasa con los músculos del cuello, pues. Toda la parte orofaringea y laringofaringea se relaja. ¿De acuerdo? Entonces puede obstruirse la vía aérea. Hay un paciente que a veces ronca y ronca mucho y le hacemos, todo está bien, Miguel está bien, no tiene cuello corto, no tiene, está bien alineado, no tiene un goteo postnasal, etc. O sea, todo está bien y ronca, sin embargo, bastante. Pero su sueño es muy profundo, tanto que se relajan los músculos faringios y pues se estrecha la vía aérea y... Pues, imagínense que a un paciente le inducimos un estado más profundo que el sueño. Imagínense el grado de relajación que van a tener los músculos. Por eso se Entonces, puede llegar, hay que proteger la vía aérea. o sea, y así se puede llegar a obstruir la vía aérea y se puede asfixiar. Claro, por supuesto. Por eso, Intubación. a un paciente inconsciente, ¿no? que ha sufrido un paro o algo, ¿qué es lo primero que hacemos? Intubación. Proteger la vía aérea. ¿Cierto? ¿Y qué hacemos? Hiperextendemos el cuello. Entonces, a veces nosotros nos gusta dormir con almohadas, ¿no? Ese es lo contrario que lo debería hacer. Por hábito lo hacemos porque, bueno, sentimos que de repente, o sea, eso está mal, ¿no?
Lo correcto que sería decir al revés, ¿no? O sea, dormir, imaginemos que la cama está acá, tendríamos que dormir así, ¿no? Pero eso implicaría que la cara lo ponemos sobre la almohada y ya no nos permitiría respirar, ¿no? Lo ideal, ¿qué sería? Tener una almohada con un hueco, como usan los fisioterapeutas, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero eso implicaría que, bueno, la parte posterior está... O sea, dormir boca abajo, ¿no? Con una almohada con hueco para el rostro. Y que el cuello esté un poco hiperextendido, eso sería lo ideal. Pero pues nadie se le ha ocurrido, no parece elegante, estamos tan habituados a eso. Pero cuando dormimos hacemos todo lo contrario. Hay quienes todavía ponen una almohada de Winnie Pooh sobre esta de otra almohada de puca, no sé qué, ¿no? Un montón sobre almohadones decorativos y se apilan ahí como si tuvieran insuficiencia cardíaca, como línea paroxística, y duermen pues así. Está claro porque a veces se ahogan y todo, ¿no? Bueno, entonces esa es la explicación. Un estado de inconsciencia tan profundo implica que se puede obstruir la vía aérea, entonces hay que proteger la vía aérea y para eso intubamos al paciente. ¿Y qué impide o qué puede dar un espasmo y sobre todo si lo traumatizamos? Porque nosotros podríamos meter el tubo, pero se va a encontrar con las cuerdas vocales verdaderas o falsas. Verdaderas, pues esas son las que, ¿no es cierto?, se abren y se cierran. Entonces, para eso aprendieron pues morfoficios, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Que todo sirve. Ustedes, no, pero ¿qué? Yo no voy a ser médico legista, no voy a ser necropsia. Todo lo que aprendieron se sirve, ¿se dan cuenta? Entonces, imagínense ustedes tratar, sin relajar las cuerdas vocales, tratar de intubar al paciente. Vamos a lacerar las cuerdas vocales verdaderas, a dejar difónico al paciente, sin voz. ¿Cierto? O incluso el traumatismo puede precipitar un espasmo laríngeo. ¿Está viendo? Se cierra ahí de forma espasmódica. El paciente no va a poder respirar. Todo tiene una explicación, ¿se dan cuenta? Entonces, adicional a la inmovilidad, lo que Darwin me permite, ¿qué cosa? La intubación orotraqueal. ¿De acuerdo? Intubación orotraqueal. Muy bien. Entonces, con eso ya miren, logramos los 3 checks. ¿Y por qué están los misceláneos? Bueno, los misceláneos están porque no basta eso, ¿no? Porque ese es para el procedimiento per se. Pero ¿qué falta? ¿Hasta qué hora tenemos? 2:50 creo, ¿no? Sí, 2:50. Ya, nos falta todavía 15 minutos. Hasta la 1. Bueno, Hasta la 1. no, nos falta Hasta la 1 puede ser. 17, ¿no? Nada Puede más. ser hasta la 1. Nos demos otro grupo. Ya casi terminé. Bueno, miren, ¿qué pasa si al paciente le vamos a deprimir tanto? Esto, o sea, ¿Qué nos preocupa sobre todo? en patología. O sea, ya con la intubación protegemos la respiratoria. Pero eso no basta, ¿no? Porque el diafragma, ¿qué músculo es? Es un músculo. O sea, ¿Qué tipo de músculo? músculo. Esquelético. Esquelético también, es decir, también o sea, estos pueden deprimir el centro respiratorio. Encima también paralizamos al diafragma. O sea, este paciente está en un riesgo tremendo, ¿no? Entonces, claro, nos preocupa la respiración, por eso hay que monitorizar. Y claro, si afectamos la respiración, ¿qué es lo inmediato que tengo que proveer al paciente? Y por eso en anestesia no se dejan de proveer siempre que haya un equipo, y han visto el equipo que tiene todo ahí. No solo va a proveer anestésico inhalatorio, sino también oxígeno, ¿no es cierto? ¿Qué también nos preocupa? Que en tálamo pues no solo está el centro cardiovascular, también está el centro respiratorio, ya les dije, sino también el cardiovascular. Por ende aquí, si al paciente casi todos bajan la presión, excepto cuáles, lo mencionaron los compañeros, ¿no? Al menos 2, ketamina y etomidad. Ustedes saben que el paciente de cirugía va a perder sangre, puede perder la presión por pérdida de sangre, un sangrado excesivo. Y si encima los anestésicos bajan más la presión, obviamente me debe de preocupar el estado hemodinámico del paciente, no solo el respiratorio. ¿Qué tengo que tener ahí a la mano entonces como auxiliar? Vasoactivos. ¿Cuáles son vasoactivos? ¿Qué significa vasoactivo? Fármacos vasopresores. Noradrenalina, vasopresina, adrenalina, dopamina. El corazón también se puede deprimir, o sea, no solo la resistencia por el mismo actividad cardíaca. Tengo que tener inotrópicos positivos también, ¿cierto?
Entonces, vasoactivos. ¿De acuerdo? Son fármacos que suelen ser vasopresores o inotrópicos. ¿De acuerdo? Vasoactivos. ¿Qué más? Muchos de estos dan náusea y vómito. Y si el paciente se está en inconsciencia, ¿cómo están sus reflejos protectores? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Se puede aspirar, ¿cierto? El paciente podría estar refluyendo el contenido gástrico, por eso no debe comer, para que no se aspire. Imagínense, podría estar aspirando y él no va a toser. ¿Por qué? Porque le hemos inducido inconsciencia. Más profundo que el sueño fisiológico. Entonces van a estar abolidos los reflejos. Por eso debemos proteger la vía aérea también, pero también evitar que vomite. Antieméticos, entonces. Aparte, las drogas también causan... No, miren, los opioides. Los opioides producen náusea y vómito, es su rama más frecuente. ¿Cierto? Antieméticos. Ya, ok, no va a vomitar, pero ¿qué otra secreción puede aspirar? Ya, no, ok, no comió, ya le dimos antieméticos, pero ¿qué otra secreción puede aspirar? Saliva. La saliva, pues. Entonces, ¿qué tenemos que dar? ¿Qué tenemos que inducir? ¿Cialorrea o serostomía? ¿Con qué logramos serostomía? Antimuscarínicos, excelente. Claro. Por eso recuerden que al paciente, como esté inconsciente, pero cuando queda inconsciente, ¿cómo quedan sus ojos? ¿Abiertos o cerrados? ¿Seguros? Abiertos quedan. ¿Por qué se arregla? No. Es que es una inconsciencia que no es fisiológica, es lograda por fármacos. Cuando se induce de tal forma, el paciente no se queda con los ojos pues cerraditos ahí, bella durmiente, ¿no? Quedan con los ojos abiertos como si hubieran muerto. Parece que... Sí, es que es un estado, pues, ¿no? Sí. Entonces, y encima le vamos a dar ¿qué cosa? ¿Y esos qué van a causar? Serostalmia. Imagínense que le dejemos con los ojos abiertos. Por eso han visto ahí en videos o las fotos. ¿Qué le hacen? Le cierran y lo pegan incluso con esparadrapo. Porque están tan inconscientes que ni siquiera cierran los ojos. Hasta su reflejo palpebral queda abolido. Entonces cierran, porque imagínense que le dejemos con los ojos abiertos, se va a resecar. Y si encima le estamos dando hijos, pero peor se va a resecar. Va a terminar la cirugía y va a estar con úlceras córneas. Todo tiene una explicación, ¿se dan cuenta? Todo tiene un propósito. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? El paciente no ha comido horas para que no se aspire durante cirugía. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos preocupa por no haber comido? ¿Qué le pueda pasar al paciente? Ya, correcto, hipoglicemia, ¿no? Claro, podríamos, ya que lo mencionas, sí es cierto, ¿no? O sea, le vamos a dar dextrosa, ¿no es cierto? Al 5%. Correcto, porque no ha comido. ¿Pero qué otra cosa? ¿Y el ácido qué produce? Úlcera. ¿Ya? ¿Y cómo evitamos que eso pase? ¿Cuáles son los más eficaces? IBPs o en su defecto anti-H2. ¿Se dan cuenta? O sea, todo es lógico, ¿verdad? Sí. Que ustedes que querían había que todo que memorizar. ¿Cómo creen que sabemos tanto? No, porque memorizamos, era imposible, lo olvidaríamos el otro día. Anti. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar que podríamos usar? Aquí nos faltó, arritmias también, ¿no? Entonces también antiarrítmicos. Antiarrítmicos. Porque pueden desencadenar arritmias. Vasoactivos, antiarrítmicos. También, por ejemplo, aquí, porque ojo que hay que cuidar el perioperatorio. Peri significa antes, durante y después. Entonces, si hemos usado opioides y nos excedimos con opioides, ¿qué deberíamos tener a la mano? Excelente, naloxona. Esas son las cosas que le preguntamos. ¿Por qué no tienen 20? Yo había leído que, por ejemplo, en pacientes que están durante la operación, a nivel de las extremidades se le colocan como masajadores para evitar la estasis. Correcto, eso justo les preguntaba. ¿Qué más? Nos preocupa que el paciente haga trombosis por la inmovilidad. Entonces, ¿qué le damos?
anticoagulación. ¿De acuerdo? Anticoagulación. Antídoto para el opioide, anticoagulante. Si hemos usado también benzodiazepinas, ¿qué podríamos necesitar? ¿Cuál es el antídoto de las benzodiazepinas? Flumazepina. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué pasa? Bloqueadores neuromusculares hay dos tipos. Despolarizantes y no despolarizantes. ¿Cuál es polarizante? Solo hay uno, muchachos, no hay más. Solo hay uno. ¿Cuál es? Succemetonio o succinilcolina. Son sinónimos, ¿eh? Succemetonio o succinilcolina. Puede venir cualquiera de los dos. Obviamente el más fácil de recordar es succinilcolina. Y ustedes dirán, bueno, succinilcolina me suena como acetilcolina. Pero la acetilcolina es agonista. ¿La succinilcolina entonces será antagonista? No, porque dice que es un bloqueador despolarizante. ¿Cuál es la única forma de despolarizar? Bloquear o inactivar los receptores nicotínicos musculares. ¿Cuál es la única forma de despolarizar? ¿Activándolo o inactivando? Obviamente activándolo. ¿Quiere decir que la succinilcolina es agonista o antagonista? Es agonista. O sea, despolarizantes son agonistas, se comportan como agonistas. Pero ustedes dirán, pero a ver, si es agonista, si es agonista, mientras que son antagonistas, ¿cierto? Son agonistas, ¿ya? Y los otros son antagonistas. Pero usted dirá, pero a ver, yo quiero que se inmovilice, ¿cómo que le voy a dar un agonista? Es que la succinilcolina son dos moléculas de acetilcolina unidas covalentemente. Y entonces ahora lo llamamos succemetonio o succinilcolina. Eso implica que si la succinilcolina, recuerden, tiene dos ciclos de unión al receptor nicotínico. Y claro, puede unirse una, dos, ¿no? Pero de pronto hay una molécula que simultáneamente es una de dos. ¿Cómo es la afinidad? ¿Mayor o menor ahora? Mayor, pues. Quiere decir que cuando se une la succinilcolina y el succemetonio, no se puede separar fácilmente el nicotinio. Quiere decir que el efecto es prolongado y termina desensibilizando. Encima, no lo puede dar ni con esterasa de hendidura sináptica, sino esterasas plasmáticas. O sea, el fármaco tiene que salir a la circulación y ahí recién va a ser inactivado. Eso lleva a que el efecto sea prolongado, por eso termina desensibilizando al receptor nicotínico. Y por ende logramos el bloqueo. ¿Pero qué bloqueo o sea, qué tipo de bloqueo de la muscular va a producir? ¿Hipertónico o flácido? Hipertónico, por supuesto. Entonces te da una parálisis hipertónica. Y te da una parálisis hipotónica o flácida. Porque este es agonista y este es antagonista. Si alguien se ha accidentado y ha sufrido fracturas, luxaciones y que requieren una reducción operatoria, no basta ir al huesero, que no sé cuánto, necesita cirugía. ¿Cuál vamos a usar de los dos? Porque cuando hay lesiones de este tipo, los músculos se contraen. Si ustedes alguna vez han sufrido, ojalá no, el músculo se contrae terriblemente cuando hay esta lesión. ¿Ya? Entonces, si va a cirugía, hay que relajarle para poder realinear los huesos. O si el hueso se ha desplazado así, ¿no? Tenemos que estar un músculo relajadito para poder alinearlo y poner un clavo endomedular, ¿no? Pero el músculo está contracturadísimo. ¿Cuál de esos dos bloqueadores vamos a usar en ese tipo de cirugías? Los no despolarizantes. Sí, contraindicado el problema, porque va a empeorar el hipertonía, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces la cuestión está en que como estos ya son, o sea, si estos son agonistas y así bloquean, ¿qué antídoto le podríamos dar? No existe antídoto para el despolarizante. Por eso no se utiliza en cirugía, sino en UCI, en emergencia, unidad de trauma shock, porque tiene un efecto rapidísimo, menos de 30 segundos inicio de acción. Si el paciente viene, recuerden que tenemos 4 minutos para cerrar su cerebro. Y no vamos a querer poner un bloqueador para que todavía lo intubemos dentro de 15 minutos, ¿no? Y en segundos ya está listo. Bueno, el succemetonio nos permite eso. Por eso mucho se utiliza en UCI, en unidad de trauma shock. Pero en cambio becuronio, rocuronio, pancuronio, todo lo que tenemos en uronio, esos tardan poco más, puede ser 1 minuto, 2 minutos. Ya se robó la mitad del tiempo que teníamos para salvar el cerebro. ¿Se dan cuenta? Lo queremos en segundos. Bueno, en esas unidades críticas se utiliza succemetonio. Pero en cirugía no, porque vamos a estar tiempo prolongado. Imagínense una toracotomía.
Un trasplante de corazón, ¿no? Toma muchísimas horas. Trasplante de cara, 2 días. Imagínense. El paciente no podríamos usar suxametonios, ¿no? Entonces, se utilizan los no espolarizantes, por supuesto. Porque además sí hay antídoto. Porque si este es agonista y así bloquea, ¿qué le podríamos dar? ¿Otro agonista? No, porque va a empeorar la desensibilización. Si ya están fatigados, desensibilizados los receptores, activarlo va a sensibilizar más. En cambio, estos sí son antagonistas. Podemos darle un agonista, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería ese agonista? El que libera la misma placa motora. Las neuronas alfa-motoras. Acetilcolina. Ah, pero ¿cómo se aumenta? No hay fármaco que imite a la acetilcolina, o sea, idéntico a la acetilcolina, perdón. Receptores nicotínicos, no hay. ¿Qué tendríamos que hacer? Inhibir la que degrada la acetilcolina. ¿Cuáles son esos? Inhibidores de acetilcolina esterasa. Inhibidores de acetilcolina esterasa. ¿Cuáles son? Neostigmina, fisostigmina, priostigmina. Esos funcionan como antídotos del bloqueador. ¿Se dan cuenta? O sea, todo alineado a lo que el paciente tiene. Y por último, pues ya nos queda tiempo, y los locales, eso sí, están los de acción, de amidas, esos se infiltran en el sitio donde uno va a hacer procedimiento y bueno, jamás intravenoso, por eso corregí a su compañero. Intravenoso solo se hace si es antiarritmo, ¿de acuerdo? Es solo en el sitio de infiltración. También se pueden bloqueos de plexos, de troncos, y bueno, del eje del neuroeje, ¿no? O sea, epidural o intravaginal. Ya. ¿Listo, muchachos? Vamos a ver.